¿Estamos listos para recibir su palabra? Amén. Deuteronomio capítulo 8, vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al versículo 18. Hermanos, también quiero decir esto, hay muchos hermanos o muchos que en esta mañana nos están visitando. Algunos de ustedes ya han estado asistiendo a la iglesia por algunas semanas y no sé si a lo mejor algunos de ustedes no tengan una Biblia. En la parte de atrás tenemos nuestra librería y claro, hay unas Biblias en venta, pero hay otras que son completamente gratis. Y esas Biblias son de parte de nosotros, es un regalo para ustedes. Entonces, si usted no tiene Biblia, que usted diga, yo pastor no tengo Biblia, apenas comencé a asistir a la iglesia, tengo algunos domingos y me gustaría tener una Biblia. En la parte de atrás, hermanos, ahí hay unas Biblias que son blancas. Ahorita las vamos a poner a disposición para regalársela completamente. Ya después que usted diga, pues me gustaría tener otra Biblia, que a lo mejor, pues bueno, como ahorita, ¿verdad? Hay muchas que tienen flores y que tienen mariposas y que son rosas y moradas y letra grande y letra chica y todo eso, ¿verdad? Pues bueno, entonces usted puede más adelante comprar una de esas y hacerse de una de esas. Pero ahí las tiene mi esposa. Pásame una, mi amor, por favor. Pásame una. Gracias. Hay más, ¿verdad? Sí. Hay una caja completa. Entonces, mire, estas son las Biblias, hermanos. La Biblia es, claro, es una Biblia, no quiero usar la palabra económica, ¿verdad? Porque la Biblia es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero esta es una Biblia, pues, en su material sencilla, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Entonces, tanto la que es de piel y que tiene letra grande y que tiene mapas y las palabras de Jesús en rojo, esa palabra es poderosa, esa Biblia es poderosa, esta también. Pero esta verdad es completamente gratis. Si usted no tiene una, ahí tiene algunas mi esposa o aquí está aquí adelantito y con mucho gusto se la podemos regalar. Amén. Entonces, bueno, hermanos, Deuteronomio capítulo 8. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18. Y dice la palabra del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Este mandamiento, hermanos, fue dado al pueblo hebreo, pero este mandamiento es también para nosotros. Y comienza Dios hablando a través de Moisés al pueblo, diciéndole: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y esto también es para nosotros, en donde Dios nos dice en este momento y en este tiempo que nos cuidemos de no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Dice, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda, no vaya a suceder, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Aquí, hermanos, Dios le está hablando a su pueblo y le dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, para cumplir sus estatutos, para cumplir sus leyes. Dice, porque va a llegar un momento que tú vas a ser bendecido. Y cuando seas bendecido, que es lo que los versículos que leímos, ¿verdad?, nos habla de la bendición de Dios, que comamos y seamos saciados, que el oro aumente, que la plata aumente, que las vacas, el ganado, todo aumente, ¿verdad? O nuestras riquezas aumente, nuestra economía aumente. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y es que es algo, hermanos, que nosotros también tenemos que tener mucho cuidado de que cuando venga la bendición de Dios no nos olvidemos quién fue el que nos dio la bendición. Si usted le va a pedir a Dios que lo bendiga, porque lo puede hacer, y Dios quiere bendecirlo, y Dios quiere prosperarlo, y Dios quiere hacer grandes y maravillosas cosas en su vida, y cuando Él lo haga, no se olvide de Jehová su Dios. No nos olvidemos de Jehová nuestro Dios. Y Él le da esta instrucción al pueblo. Dice, no vaya a ser que se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua.
y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre, para después hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él, Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice: ten mucho cuidado cuando seas bendecido y prosperado, de olvidarte de Jehová tu Dios. Dice: porque no vaya a ser que tu corazón se enorgullezca y comiences a decir que tu poder y la fuerza de tu mano provocaron o aumentaron tus finanzas, tus riquezas, tu economía, tu dinero. Dice: porque no fue así. Dice: es Dios el que te da el poder para que tú hagas las riquezas. Y ese es un poder, hermanos, que fluye de parte de Dios sobre nuestra vida, sobre usted y sobre mí, claro, si no nos olvidamos de Jehová. Porque esa es la condición, que no nos olvidemos de Jehová, que andemos conforme a sus mandamientos, que andemos conforme a sus estatutos, para que entonces ese poder de hacer las riquezas, ese poder, hermanos, para tener una buena economía, para tener unas buenas finanzas, o como lo vimos la semana pasada, para tener dinero. Porque el dinero, como leíamos ahí en Eclesiastés capítulo 10 versículo 19, el dinero sirve para todo. Con gozo se obtiene, ¿verdad?, las cosas, y para eso se necesita el dinero. Y con el dinero todo se obtiene. Entonces, el dinero, hermanos, es muy importante. El dinero, la economía, las finanzas es muy importante. Y algo que quiero yo recalcar, y lo hice la semana pasada en varias ocasiones durante la predicación, es de que hablar de las finanzas, o hablar del dinero, o hablar de la economía, o hablar de las riquezas no es malo. No es malo, porque es un tema en la palabra del Señor. No es el tema principal, como lo aclaré, ¿verdad?, la semana pasada. No es el tema principal. El tema principal de la palabra de Dios es el nombre del Señor Jesucristo. Es predicar a Cristo, es predicar la salvación, es predicar la sanidad. Pero a través de la Escritura encontramos pasajes para que nosotros, hermanos, podamos tener una buena mayordomía o una buena administración. Esa es la palabra mayordomía, ¿verdad? Lo que significa una buena administración en nuestras finanzas. Y para eso necesitamos caminar en justicia, andar en justicia. Para eso necesitamos no olvidarnos de Jehová nuestro Dios. Para eso necesitamos tener cuidado de que nuestro corazón no se enorgullezca y que comencemos a decir que todo lo que tenemos ha sido porque nosotros lo hemos logrado. Dios dice: no, no ha sido así. Yo soy el que te da el poder para hacer las riquezas. Si tú eres bendecido es porque yo lo he permitido. Si tú has sido prosperado es porque yo lo he permitido. Y cuando nosotros, iglesia, reconocemos que todo lo que tenemos es por Él, porque Él nos lo ha dado, porque Él nos lo ha otorgado, porque Él nos ha bendecido, porque Él nos ha prosperado, déjeme decirle, estaremos caminando en justicia y Él nos va a bendecir aún mucho más. Pero para eso necesitamos reconocer que no, lo que tenemos, las finanzas, nuestra economía, nuestro dinero, nuestras riquezas, todo lo que usted tiene, no ha sido por usted, no ha sido por su poder, no ha sido por la obra de sus manos, es porque Él se lo ha dado. Es porque Él lo ha permitido. Es porque Él le ha dado a usted el conocimiento, la inteligencia, la manera, la sabiduría y todo lo demás para que usted haga un cierto trabajo, para que usted, hermanos, haga una cierta actividad, para que usted de alguna manera gane dinero, obtenga dinero. Él lo ha permitido, Él se lo ha dado. Porque déjeme decirle, hermanos, si usted y yo podemos decir: bueno, pastor, es que yo he trabajado arduamente. Yo soy el que está en esa compañía o en esa fábrica. Yo soy el que suda para obtener ese dinero, sí. Pero si usted no tuviera vida, ¿quién le da la vida? Dios. ¿Quién le da la salud para que usted vaya al trabajo? Dios. ¿Quién le da entendimiento y conocimiento para que usted pueda sentarse en una computadora o manejar una máquina o manejar esto o hacer el otro? ¿Quién es? Es Dios. Entonces todo, iglesia, proviene de Él.
Toda bendición proviene de Él, toda prosperidad proviene de Él. Y eso es algo que usted y yo tenemos que reconocer, que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Y cuándo Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas? Cuando usted y yo caminamos en justicia, cuando usted y yo caminamos en integridad, cuando usted y yo caminamos en rectitud, cuando no nos olvidamos de Dios y no nos olvidamos de también serle fiel al Señor con lo que a nosotros nos corresponde serle fiel a Él. Cuando usted y yo le somos fiel al Señor y honramos a Dios con nuestros bienes, reconociendo que todo lo que tenemos es porque Él nos lo ha dado, y ahora en agradecimiento nosotros le damos a Él un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, entonces Él nos da más poder para hacer riquezas. Y Él nos bendice y Él nos prospera. Ahora, de la administración, ¿verdad? Las finanzas revelan nuestra buena administración. Vamos a hablar la próxima semana. Porque también si no sabemos administrar, pues a veces por eso no recibimos, por eso a veces no tenemos más. Porque si en lo poquito, ¿verdad?, lo gastamos y ya no nos completamos y nos endeudamos y no sabemos ni qué hacer, pues Él no nos puede confiar lo mucho. Pero si Él conoce nuestra vida y Él sabe que en lo poco le somos fiel, en lo mucho Él nos va a poner. Y nos va a dar más para que podamos administrar más. Pero eso lo veremos la próxima semana. La buena administración o la buena mayordomía, esa es otra palabra. Entonces, iglesia, quien nos da el poder para hacer las riquezas es nuestro Dios. Si usted ha sido bendecido, es porque Dios lo ha bendecido. Si usted ha sido prosperado, es porque Dios lo ha prosperado. Si usted Dios le ha dado algo para que usted haga, para que usted emprenda. Si usted tiene un buen trabajo, tiene un buen negocio o va a abrir apenas un negocio, todo proviene de Él. Si usted compra una casa, es porque Él lo permitió. Si usted compra un carro nuevo, es porque Él lo permitió. Y hablando de eso, hermanos, algo que, pues bueno, nosotros siempre hacemos, en estas últimas 3-4 semanas han venido 3 personas a que oráramos por un carro nuevo que ellos compraron. Y así, ¿verdad? Hay personas que también hace 2 semanas estuvimos en un negocio orando por ese negocio. El negocio ya está abierto, pero se iba a hacer construcción en la parte de arriba, y oramos por ese negocio. Hemos orado, hermanos, por personas para que Dios les dé su trabajo, para que pues al abrir un negocio la bendición de Dios esté sobre él. Personas han venido, como le decía, a lo mejor en el último mes 3 personas de la iglesia han venido y han dicho: pastor, ¿puede orar por nuestro carro? Mire, lo acabamos de comprar y antes de salir, antes de ir para allá o de ir para acá, puede orar por nuestro carro. Y fíjese, hermano, aunque a lo mejor podríamos decir, pues ¿para qué lo hacemos? Yo me encomiendo a Dios o yo me pongo en las manos de Dios. Pero ¿sabe qué es eso, hermanos? Y a todas las personas, ¿verdad? No voy a mencionar los nombres, pero ustedes saben quiénes son. Todas las personas que han hecho eso, que nos han llamado para bendecir el negocio, que nos han llamado para bendecir su carro, ¿sabe qué están haciendo más que pedir una oración? Por eso están reconociendo que esa bendición vino de parte de Dios. Eso es lo que están reconociendo. Por eso la próxima vez no nos tiene que llamar a nosotros, hermano. Usted lo puede hacer, usted se puede encomendar a Dios, hágalo, ¿verdad? Pero aunque no nos llame a nosotros, usted hágalo. Cuando compre un carro nuevo, usted diga: Señor, este carro es porque tú me lo diste. Esta bendición que yo me voy a subir y que me va a llevar a mi trabajo, o en este carro me voy a pasear, o en este carro voy a hacer esto, voy a hacer el otro, es porque tú me lo diste. Señor, este negocio lo pongo en tus preciosas y benditas manos. Me has dado la habilidad para trabajar con mis manos o para trabajar de esta manera. Me has dado la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento. Gracias, Señor. Y póngalo en las manos del Señor. Como le digo, no nos tiene que llamar a nosotros, ¿verdad? Si usted me llama o no me llama, yo no me voy a ofender. Si usted nos llama, qué bueno y mucho mejor, ¿verdad? Porque nos vamos a alegrar con usted y vamos a orar con usted y vamos a encomendar aquello a Dios juntamente con usted. Pero si no lo quiere hacer, no se preocupe, pero usted hágalo. Usted hágalo. Cuando compre un carro, inmediatamente dígale: Señor, gracias por esta bendición, porque tú me das el poder para hacer las riquezas. Cuando usted vaya a abrir un negocio, gracias, Señor, porque me permites abrir este negocio.
Señor, pues en aquel trabajo no se hizo, pero ahora me estás dando un trabajo nuevo. Gracias, Señor, por abrir las puertas para un trabajo nuevo en donde yo voy a trabajar y voy a dar todo mi esfuerzo y toda mi dedicación, porque yo necesito tener un ingreso, necesito tener un sueldo y pues tengo que trabajar porque tengo familia o yo solo. Gracias, Señor, por este trabajo. Hágalo, hermanos, porque cuando lo hacemos, ¿sabe qué estamos reconociendo? Señor, no soy yo. Mis manos están atadas. No es mi poder, Señor. No son mis fuerzas. Son tus fuerzas y ha sido tu poder. Porque el poder de Dios para hacer las riquezas viene de Él, hermanos. Amén. Así es que cuando nosotros caminamos en justicia, se manifiesta ese poder. Amén. Se manifiesta el poder de Dios. Vamos a ver, hermanos, dos ejemplos en la palabra de Dios de cómo ese poder se manifestó. Y primeramente vamos a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, versículo 24. Aquí tengo en la imagen, hermanos, hay un lindo pescadito, ¿verdad? Porque ya murió. Cuando está en el mar es un pez, ¿verdad? Sí. Cuando está en el mar es un pez, ¿o es al revés? Sí, creo que sí, ¿verdad? Cuando está en el mar es un pez, y ya cuando sale del mar y se muere el pobrecito, pues es un pescado. Entonces, creo que es así, ¿verdad? Pero aquí tengo un lindo pescadito, hermanos. Ahí sí lo pueden ver, al lindo pescadito, ¿verdad? Ese pescadito, en su boca tiene una moneda. Y de eso se va a tratar este primer ejemplo que voy a compartir con ustedes. Porque en la palabra del Señor ocurrió un milagro extraordinario en donde Dios y Jesucristo mostraron su poder a través de este pescadito y del dinero, de esta moneda que se encontró en su boca. Entonces vamos a leerlo, hermanos, porque a lo mejor muchos van a decir: pastor, ¿de dónde sacó esa barbaridad? No, no es barbaridad, pasó en la palabra del Señor. Amén. Mateo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Y él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón, Pedro? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Aquí quiero darle un contexto, hermanos. Había, de acuerdo a la ley, cada persona, cada judío tenía que pagar 2 dracmas, 2 monedas. Y para que usted se las imagine, vamos a decir, eran 2 monedas de 5 pesos, ¿verdad? 2 monedas de 5 pesos. Cada persona le correspondía, de acuerdo a la ley, pagarla como un tributo al templo. Entonces esto era para todos, no había nadie exento de no pagar este tributo. Ahora, recordemos, hermanos, Pedro y juntamente Jesús, ellos eran judíos y ellos tenían que pagar este tributo también, porque de otra manera, si ellos no lo hubieran pagado, tanto Jesús como Pedro y todos los demás discípulos hubieran caminado en injusticia. Porque de acuerdo a la ley, la Escritura dice que Jesús no vino a abrogar la ley, vino para que la ley se cumpliese. Y de acuerdo a la ley, allá en el libro de Éxodo, estaba estipulado que cada persona, cada hebreo, o en este caso, cada judío, tenía que pagar esas dos dracmas, o esas 2 moneditas de 5 pesos. Entonces aquí, ¿verdad? Pues comienza una conversación en donde vienen unos como para atentar a Jesús y para atentar a Pedro, y diciéndole: oye, Pedro, ¿a poco tu maestro no va a pagar el impuesto que le corresponde? ¿A poco tu maestro no va a pagar las 2 dracmas que le corresponden a él como judío, dar ese impuesto delante del templo? Y Pedro le dice: sí, claro que sí lo va a hacer. Jesús lo recibe en la casa a Pedro, y entonces Jesús, hermanos, conociendo todas las cosas, dice que Jesús le dice: ¿qué te parece? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos? ¿De los impuestos, de sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió: pues de los extraños. Y Jesús le dice: ¿pero qué nosotros vamos a estar exentos? ¿Qué nosotros no lo vamos a hacer?
Nosotros también tenemos que hacerlo, Pedro. De acuerdo a la ley, tú eres judío, yo soy judío y tenemos que pagar este impuesto. Entonces, hermanos, Jesús, para demostrar su poder en las riquezas, para demostrar su poder con el dinero, le pide algo a Pedro que él haga. Y dice en el versículo 27, dice: sin embargo, Pedro, para no ofenderles, y porque somos justos y queremos caminar en justicia y tenemos que demostrar esta justicia, dice: ve al mar y vas a echar el anzuelo. Dice: y el primer pez que saques, dice, tómalo. Y cuando le abras la boca, dice, vas a hallar un estatero, que era otro tipo de moneda. Ahora, algo extraordinario ocurrió aquí, hermanos, porque ¿quién se iba a imaginar que en un pez iba a estar una moneda? Y sobre todo, que en el primer pez que picara el anzuelo de Pedro, iba a estar esa moneda en su boca. Esto es algo que solamente, hermanos, el poder de Dios puede hacer. Esto es algo que solamente el poder de Cristo, su poder en las riquezas, puede hacer. Pedro, en obediencia a Jesús, dice: pues voy a ir, y agarró, ¿verdad?, pues ahí su anzuelo y lo lanzó al mar, y el primer pececito que picó y se comió la lombriz, ¿verdad?, que le puso, o no sé qué le haya puesto, pero el primer pececito que picó el anzuelo, lo sacó, y cuando Pedro lo vio y le abrió la boca, estaba un estatero. Ahora, para asombro, hermanos, ese estatero era igual a 4 dracmas, por decirlo de esta manera. Ese estatero era como una moneda de a 20. ¿Sí está siguiendo conmigo las matemáticas? Era una moneda de a 20. Ahora, ¿cuánto debían ellos de pagar de impuesto al templo, Pedro y Jesús? Recordemos, por cada uno, 2 monedas de a 5. ¿Cierto o no? Entonces, 5 más 5, 10. Y 10 de Pedro y 10 de Jesús, 20. ¿Y qué estaba en la boca del pez? Una moneda de 20. Eso solamente lo pudo haber hecho el Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, fue demostrado el poder de Dios a través del dinero, demostrándole a Pedro que para Dios no había nada imposible. Ahora, algo que me gusta de la historia es que esto pasó, hermanos, fíjese bien, porque Pedro y Jesús fueron justos. ¿En qué manera ellos tenían que ser justos? En pagar el impuesto. Imagínense que Pedro, hermanos, le hubiera dicho a Jesús: Jesús, tú eres el Hijo de Dios, no lo pagues, deja que ellos lo paguen, o deja que alguien más lo dé por ti, no lo pagues, Jesús. ¿Qué te parece si mejor esa dracma la usamos para comprar algo más? ¿Qué te parece si eso que vamos a atribuir al templo, tú sabes toda la corrupción del templo, tú sabes qué hacen los fariseos, los saduceos y el sumo sacerdote? ¿Para qué lo das? Se lo están robando, están haciendo ganancias deshonestas con ello. Imagínense que Pedro le hubiera dicho eso a Jesús, y que Jesús hubiera dicho: sí, Pedro, tienes toda la razón, ¿verdad? No vamos a dar este tributo, no vamos a pagar este impuesto, ¿verdad? Que otros lo den. No, ellos dijeron: tenemos que hacerlo. Si los extranjeros lo hacen, nosotros que somos hijos, dice, también tenemos que hacerlo. Pedro, tú lo tienes que hacer y yo lo tengo que hacer. Y entonces, cuando caminaron en justicia, fue demostrado el poder de Dios. El poder de Dios, hermanos, para hacer las riquezas, es demostrado cuando usted y yo caminamos en justicia. Cuando no mostramos justicia, déjeme decirle, y usted puede decir: pastor, pero es que yo soy bien bendecido. Pues yo dudaría que esa bendición viniera de parte de Dios. Porque si usted no está caminando en justicia, la Biblia dice que al justo le va bien y el impío le va mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, usted y yo tenemos que caminar en justicia para poder ver el poder de Dios en las riquezas, y que Él pueda derramar sobre nosotros ese poder para hacer las riquezas. Algo, hermanos, inimaginable, algo que nadie pensaba, algo que podríamos decir, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Que el primer pez que Pedro haya pescado, tal y como se lo dijo Jesús, estuviera en la boca del pez, lo exacto para pagar el impuesto de Pedro y el impuesto de Jesús. Eso era algo que solamente, hermanos, solamente el poder de Dios podía haber hecho. Y aquí en esto podemos ver que fue demostrado ese poder para hacer las riquezas.
Y en aquello que ellos debían, en aquellos que ellos tenían que dar, Dios demostró su poder y, hermanos, algo maravilloso obró. Y es que así es nuestro Dios, hermanos. Cuando nosotros caminamos en justicia y somos justos delante de Él y honramos al Señor con nuestros bienes y con todo lo que Él nos ha dado, y le damos a Él lo que a Él le pertenece, Él comienza a bendecirnos, Él comienza a prosperarnos, Él suple para nuestras necesidades de la manera que a lo mejor menos pensemos. Él dice: yo te voy a bendecir. Porque has caminado en justicia, porque has caminado en rectitud, porque has caminado en integridad. Y yo sé que usted tiene testimonios en donde usted y yo podemos dar testimonio de cómo Dios nos ha bendecido y nos ha provisto. Y ha dicho, o podemos decir una y otra vez: pastor, no tenía idea cómo le iba a hacer con esto, pero yo sé que yo fui justo delante de Dios y yo honro a Dios con mis bienes. Y viene la bendición de Dios. Viene el poder para hacer las riquezas. Y de alguna o de otra manera Dios nos sorprende. Y Dios, ¿verdad?, comienza a bendecirnos y comienza a prosperarnos, porque así es el Dios que nosotros servimos, hermanos. Así es el Dios que nosotros exaltamos y glorificamos. Y por eso, hermanos, tenemos que reconocer que el poder de Dios para hacer las riquezas viene directamente de Él. Tomando hace 5 años, hermanos, en el 2021, yo me enfermé muy grave del COVID, el COVID-19, la famosa pandemia, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pandemia que hubo? Algunos hermanos de la congregación también en ese momento fuimos contagiados del COVID-19 y algunos de nosotros estuvimos graves de salud. Estuvimos batallando con nuestra salud, y cuando el doctor que me empezó a atender aquí en Cadreita me dijo que yo me estaba empeorando más que volviéndome mejor, o más que estando bien, y él me dijo, lo único, ¿verdad?, es que pase un milagro en la vida de su esposo. Eso le dijo a mi esposa. Y entonces mi esposa le dice: ¿y dónde lo vamos a internar? Porque ya él no puede estar aquí. Yo no podía levantarme y se me acababa la respiración, se me acababa el aire y empezaba a toser con mucha fuerza. Y entonces me comenzaron a poner oxígeno y a dar los medicamentos, ¿verdad?, que pues ahí me estaba recomendando el doctor. Y cuando mi esposa le dice: pues él es ciudadano americano, dice, la única es que lo atendamos en Estados Unidos. Y entonces, hermanos, ¿verdad?, pues mi esposa se movió juntamente con una cuñada mía y su familia, y mis papás, que pues estaban allá en Arcola y luego tenían que venirse, ¿verdad?, ya venían en camino porque yo me estaba poniendo más grave. Y entonces, hermanos, pues bueno, mi esposa contactó una ambulancia para que me llevara de aquí a la ciudad de Reynosa. Y ahí en el puente de Azaldúas, me recibiera otra ambulancia que me iba a llevar al hospital en donde yo iba a ser internado. Pues bueno, hermanos, se consiguió el dinero, fueron como 20,000 pesos que nos cobró la ambulancia para llevarnos de aquí a Reynosa. Nos llevó, me dejó en el puente, me pidieron ya los documentos, a mi esposa también. Yo, hermanos, pues aquí tuve que dejar a los 2 niños, a Sabio y Nisa estaban pequeñitos. Ellos lamentablemente también, ¿verdad?, se contagiaron, más leve, pero ellos también se contagiaron. Dios de una manera milagrosa guardó a mi esposa, porque en ese tiempo y en ese momento ella no se contagió y tuvo las fuerzas para ayudarme primeramente a mí y luego ver por sus hijos y ver por todas las demás necesidades. Y entonces, hermanos, me recibió la ambulancia allá, ya que checaron los papeles, mi pasaporte y todo. Me recibió la ambulancia, me llevaron al hospital. En ese hospital, hermanos, pues me dijeron que no, que yo no estaba grave, aun cuando yo, ¿verdad?, mi oxigenación estaba muy baja, yo necesitaba oxígeno, no podía caminar y dar un paso o 2 pasos porque inmediatamente comenzaba a toser. Me llevaron a otro hospital y bueno, en ese hospital yo tuve 5 días. Y luego, hermanos, pues bueno, después de los 5 días y de todo el tratamiento que me dieron, ¿verdad?, las inyecciones que me pusieron en mi cuerpo, porque esas inyecciones, si no me las ponían, mi sangre se podía coagular y entonces me podía dar un infarto y ahí podía quedar. Entonces, gracias a Dios, hermanos, ¿verdad?, gracias a Dios, después de los 5 días que estuve internado, salí.
y ya con mis papás, ¿verdad? Nos regresamos para México. Teníamos el pendiente de la iglesia la tuvimos que cerrar, no pudimos hacer los cultos. Otros hermanos de la congregación también estaban enfermos, delicados de salud. Y hoy podemos dar testimonio, hermanos, que estamos bien para la honra y gloria del Señor. Porque esto ocurrió en este mes de marzo. Algunos de ustedes se acuerdan, hermanos, ¿verdad? Ocurrió en el mes de marzo. Pero ¿a qué quiero llegar con esto, hermanos? Comencé en la dirección de mis papás, allá en Illinois, en Arcola, Illinois. Comenzaron a llegar todas las cartas de todos los recibos de la cobranza de la ambulancia, del hospital, de mi estancia en el hospital, de todo el tratamiento que me pusieron. No recuerdo si eran 2 o 3 bolsas de plasma que me pusieron. Todo eso, hermanos, venía a la listonona. Y eran miles de dólares. Yo allá, hermanos, estuve en la ambulancia 10 minutos solamente. ¿Y sabe cuánto me querían cobrar? Entre 6,000 y 8,000 pesos, $8,000, ¿verdad? Entre 6,000 y 8,000 dólares, que si lo traducimos son como unos 150,000 más o menos. 150,000 pesos, ¿verdad? Cambiando, ¿verdad?, el dólar a peso mexicano, por 10 minutos que yo estuve en la ambulancia. Y me llegó el recibo de la ambulancia, y me llegó el recibo de la plasma, y de los 5 días que tuve en el hospital, y de las pastillas que me dieron para que no se coagulara mi sangre, de todas las inyecciones que me pusieron, de todo el oxígeno que me pusieron. Hermano, era un cuentonón grandísimo. Pero le doy gracias a Dios, porque hasta el día de hoy, hermanos, esa cuenta quedó en ceros. Quedó en ceros. Yo no pagué nada, hermanos. Lo único que yo pagué fue, bueno, mis papás nos apoyaron, ¿verdad? Fue 2 tanques de oxígeno que compramos, porque me dijo el doctor que yo lo iba a ocupar por unos meses, y un aparato que también para darme ahí oxígeno. Se compró el aparato, se compraron 2 tanques de oxígeno, porque los doctores me decían, es que él está mal, y él, aunque ya tenemos que darle de alta porque hay más personas que están viniendo, pero él va a quedar mal, él va a seguir usando oxígeno, no va a recuperar la voz. Y dijeron tantas cosas, hermanos, pero para la honra y gloria de Dios, número 1, el Señor me sanó completamente. Y número 2, Dios pagó a través de, claro, de todas las ayudas y todo lo que había, claro, pero Él lo hizo y la cuenta salió en ceros. Yo no tuve que pagar nada. Imagínense, hermano, ahorita a lo mejor, ¿verdad?, no estuviéramos aquí, la historia fuera diferente. Pero, ¿qué le quiero decir con esto? De que Él pelea por nosotros. Y que cuando nosotros somos justos y fieles delante de Dios, hermanos, Él nos da ese poder para hacer las riquezas, y Él suple nuestras necesidades. Cuando usted y yo le somos fieles al Señor. Vamos a ver otra historia, hermanos, en la palabra del Señor. Vámonos a 2 de Reyes capítulo 4, porque esta sí tiene que ver con la deuda. Tiene que ver con la deuda. 2 de Reyes, hermanos, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Amén. 2 de Reyes capítulo 4, versículo del 1 al 7. Dice: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. En otras palabras, era un hombre justo, caminó en justicia. Dice: ya ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Es todo lo que tengo en mi casa, una vasija de aceite. Entonces Eliseo le dice: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, dice, vasijas vacías y no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo: no hay más vasijas. Ya le pedimos a todos los vecinos las vasijas y ya no hay más vasijas. Dice la escritura: entonces cesó el aceite. Mientras había vasijas vacías, el aceite estaba fluyendo, iglesia.
El aceite estaba fluyendo y las vasijas estaban siendo llenas y llenas. Dice, entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios Eliseo, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Aquí nuevamente, hermanos, podemos ver el poder de Dios, porque de algo que podemos decir, ¿cómo es posible, pastor, que esta mujer tenía una vasija de aceite y comenzaron a traerle más vasijas? ¿De dónde estaba saliendo el aceite? ¿De dónde estaba emanando el aceite para que las demás vasijas fueran llenas? Esto era solamente el poder de Dios, hermanos. Esto era el poder de Dios fluyendo a través del aceite. El aceite estaba fluyendo en esa vasija. Sus hijos le traían una vasija vacía, echaba el aceite y milagrosamente esa vasija que ella quitaba y echaba el aceite en otras, volvía a aumentar el aceite. Y crecía el aceite y aumentaba el aceite y había más aceite. Cuando ella dijo, tráiganme más vasijas porque el aceite está fluyendo. En otras palabras, la riqueza de Dios está fluyendo, la bendición de Dios está fluyendo. Cuando sus hijos le dicen, ya no hay más vasijas, dice que entonces cesó el aceite. Y entonces cuando ella le dice al profeta, mira, todas las vasijas, ya me imagino toda la casa, hermanos, llena de diferentes vasijas, llenas de aceite. Y él le dice, ¿qué voy a hacer con esto? Y el profeta le dice, mira, lo primero que tienes que hacer es pagar lo que debes. Yo te di y te prosperé y te bendije y te di el poder de hacer las riquezas, porque por medio del aceite que estaba fluyendo, dice, pero te di para que tengas que hacer lo justo y pagues lo que debas. Dice, y luego lo que les quede, vivan de ello. Tú y tus hijos vivan de ello. Cuando la mujer busca al profeta, me llama mucho la atención, hermanos, y ella le dice, un acreedor ha venido, y pues bueno, mi marido era temeroso de Dios, era justo, pero se murió y nos dejó una deuda. Y yo no sé, hermanos, por qué haya entrado el marido de esta mujer en esa deuda, ¿verdad? Cuando lleguemos al tiempo de hablar de las deudas, más de las deudas, voy a explicar un poco más de eso, pero solamente así como algo ahí. Hay de deudas a deudas. Hay deudas que son necesidades y hay deudas que son necedades. Entonces diga conmigo, necesidades y necedades. Hay deudas que son necesidades, por ejemplo, cuando usted dice, es que necesito adquirir esto y me tengo que endeudar. Por ejemplo, hoy en día, hermanos, una casa no es un lujo, una casa es una necesidad. Usted necesita una casa, su familia necesita un techo donde vivir. Y usted dice, bueno, pastor, pues yo no recibí herencia de nada, no me he encontrado ningún perol con oro, ¿verdad? Como antes dicen que aquí en Cadereyta hay muchos, quién sabe, ¿verdad? Si usted quiere buscar allí, dicen que en las casas de sillares. Entonces, si usted de repente recibe dinero, compre una casa de sillares y tumbe los sillares, y dicen que de repente puede estar un perol lleno de monedas de oro. Pero no sé, eso dicen. Todos buscando, ¿verdad? Con el aparatito. Póngase la camisa de Misión 70, ¿verdad? Para distinguirlos. Mira, ahí andan los de Nueva Vida. ¿Qué caso le hicieron al pastor buscando tesoros? No, entonces aquí, hermanos, podemos ver que ellos, lo que me llama mucho la atención de esta historia es de que ellos, ¿verdad? Cuando ella le dice, pues esta deuda, sabemos, hermanos, que hay deudas que son necesidades. Por ejemplo, una casa es una necesidad, un carro es una necesidad, algo que usted necesite es una necesidad, y usted dice, pues me tengo que endeudar porque no tengo el dinero, no tengo el oro, no tengo la herencia para comprar esa casa, para comprar ese carro, y es una necesidad. Esta viuda, hermanos, o esta mujer, su esposo, no sabemos si haya tenido una necesidad y por eso haya quedado en esa deuda, haya tenido esa deuda. Pero hay también deudas que son necedades. ¿Y qué es una deuda de necedad, hermanos? Por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene una comadre y esa comadre le dice, ¿sabes qué, comadre? Nos vamos a ir a Cancún. Y ellos se van a Cancún porque tienen el dinero, gloria a Dios. Qué bueno que tienen el dinero, trabajan arduamente, o le regalaron el viaje, o se lo sacaron en una rifa, no sé cómo lo hicieron, pero se van a ir a Cancún.
Y entonces la comadre, ¿verdad? Le dice, comadre, nos vamos a ir a Cancún. Y entonces usted, ¿verdad? Va con su viejito y le dice, oye, ¿qué crees, viejito? La comadre y el compadre se van a ir a Cancún. ¿Y sabes qué? No nos podemos dejar. Hay que ir también a Cancún. ¿Cómo la comadre y el compadre sí se van a meter a la playa y tú nada más me llevas al charco de las trancas? No, vámonos a Cancún. Pero usted no tiene el dinero. Entonces va a prestar, a pedir prestado porque usted quiere ir a Cancún. Esa es una necedad. Mejor órele a Dios y pídale a Dios que lo bendiga y que no le dé deudas para que usted se pueda ir a Cancún y a gozar allá y meter sus pies en el mar. Y si no, hermano, pues aunque sea en el charco de las trancas, espere que venga la primera lluvia para que quite toda la lama que ahorita hay en las piedras, y ya cuando pase la primera corriente ya va a estar limpiecito y cristalina el agua. Esa es una necedad. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Entonces hay de deudas a deudas. Cuando hablemos de las deudas vamos a hablar un poco más. Este marido de esta mujer quedó endeudado, y cuando él muere, ahí estaba la deuda. La deuda no perdona. Sí, se murió el que lo pidió y todo eso, pero ahí estaba la deuda. Y entonces vino el acreedor y vino a decirle, oye, tienes que pagar. Tu marido ya no está, pero hay una deuda pendiente y tienes que pagar. Lo que a mí me llama mucho la atención, hermano, es que Eliseo no le dice, oye, no te preocupes, mujer, Dios la va a pagar por ti. Ahora, ¿que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer, hermanos. Dios lo puede hacer. Yo he escuchado testimonios, pastor, estaba bien endeudado, pero comencé a ser justo delante de Dios, comencé a honrar a Dios y comencé a pedirle a Dios que me diera una manera de ser libre de las deudas. Y mire, pastor, milagrosamente chequé o miré o indagué y la deuda está en ceros, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Él lo ha hecho y yo sé que Él tiene poder para hacerlo. Pero Eliseo no le dice eso. Eliseo no le dice, tu deuda va a ser, no. Él le dice, hay que buscar una manera, mujer. Hay que buscar una manera. De lo que tú tienes en tu casa, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, te va a dar el poder para hacer las riquezas. Y luego tú tienes que pagar esa deuda. Lo correcto es que pagues esa deuda. Y luego también, hermanos, como lo mencionaba, pues hay diferentes iglesias, ¿verdad? Y respeto a las demás iglesias, mi respeto, ¿verdad?, para todos los predicadores. Pero hay iglesias que hacen cultos para las quemas de deudas. Y yo digo, ¿pero dónde está en la Biblia eso? O sea, enséñenme un versículo donde está en la palabra de Dios, en donde dicen, ¿verdad?, traigan todas sus deudas y aquí las vamos a quemar y la lumbre las quema. Pues sí, quema los recibos, pero la deuda ya sigue. La lumbre quema lo que usted traiga y ponga ahí, y sí lo quemó, pero allá la deuda, ¿verdad? El acreedor todavía está hablando. Ve, hermanos, le está marcando. Compartamos también. Electra también, Coppel también, Soriana, y donde usted se haya endeudado, o la Elizondo si fue a sacar una cocina integral, o donde usted se haya endeudado, eso le está llamando. Y digo yo, pero ¿dónde está en la palabra de Dios que hay que quemar las deudas? ¿Dónde está? No hay nada en la palabra de Dios. Búsquelo, y el día que usted lo busque, hermano, le voy a dar una paletita, pero se me hace que la paletita nunca se la voy a dar, porque no va a encontrar un versículo que diga que hay que traer las deudas y hay que quemarlas. No, si pedimos prestado y nos endeudamos, lo justo es que nosotros tenemos que pagar. Eso es lo justo. Ahora, pastor, no tengo, ya vi, ya hice cuentas, y en vez de hacer cuentas y en vez de que me dé positivo, me da todavía más negativo y las vuelvo a hacer, y me voy más todavía negativo y las vuelvo a hacer y me hundo más todavía negativo. Hermano, sea justo delante de Dios, comience a honrar a Dios, pruebe a Dios, comience a honrar el nombre del Señor Jesucristo, y Él le va a dar el poder para hacer las riquezas. Y este poder, primeramente, que vino sobre esta viuda a través del aceite que estaba haciendo esas vasijas llenándose y llenándose y llenándose. Cuando ella le dice a Eliseo, ya no hay más vasijas. Y te voy a decir una cosa, el aceite ya cesó. El poder de Dios para hacer las riquezas ya cesó. La bendición ya cesó. La prosperidad de Dios ya cesó. El aceite ya cesó. ¿Qué voy a hacer ahora?
Y Eliseo le dice, mira, primero vende el aceite. Y primero ve y paga lo que debes. Y luego lo que te quede, ahora sí viva tú y vive tus hijos. Y eso es lo que un cristiano, hermanos, tiene que hacer. Pedirle al Señor que Él deposite en nosotros el poder para hacer las riquezas. Yo sé, hermanos, que hoy en día la economía, hermanos, está muy por abajo. La economía, hermanos, es difícil para algunos de ustedes. Hablar de las finanzas, hablar del dinero, hablar de las riquezas. A veces como que estos mensajes nos incomodan, como que no nos gusta. Pero déjeme decirle, todo es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, lo tenemos que compartir. Porque si alguien quiere que seamos buenos administradores o buenos mayordomos en las finanzas, es nuestro Dios, hermanos. Si alguien quiere bendecirnos, es Dios. Si alguien quiere prosperarnos, es Dios. Si alguien dice en su palabra en Timoteo, dice la palabra de Dios que Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, es Dios. Si alguien nos da el poder para hacer las riquezas, es Dios. Si alguien nos dice allá en la tercera carta de Juan cuando le habla al hermano Gallo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Prosperado en todas las cosas. Si alguien quiere bendecirnos, si alguien quiere prosperarnos, si alguien quiere poner en nuestras manos el poder para hacer las riquezas, hermanos, es nuestro Dios. Pero Él dice, no te olvides de Jehová. Camina en justicia, camina en integridad, camina en rectitud, y mi poder mi poder para hacer las riquezas va a venir sobre tu mano. Y usted va a comenzar a ver la bendición de Dios, hermanos. Y usted va a comenzar a ser bendecido y va a comenzar a ser prosperado. Y lo primero que el Señor cuando le dé, lo primero es para que si usted tiene deudas, las cubra, las pague y sea libre de toda esa deuda. Sea libre de toda esa deuda, de aquellas deudas que usted tiene. Entonces cuando Dios lo bendiga, cuando Dios le dé, ¿verdad? No inmediatamente se vaya a Cancún. Si tiene deudas, primero pague las deudas. Y si le sobra, váyase a Cancún. Y si no le sobra para irse a Cancún, váyase a Tampico. Y si no le sobra para irse a Tampico, pues el charco de las Trancas. Pero primero pague las deudas, porque tenemos que ser justos, iglesia. Y eso lo vamos a hablar cuando hablemos del presupuesto, cuando hablemos de las deudas y cuando hablemos del ahorro. ¿Cuántos ahorran, hermanos? Nada más dígame, no levante su mano para no... A ver, ¿cuántos ahorran aquí? Ay, bueno, varios amenes, bueno... Todos tienen su alcancía, ¿verdad? Su cochinito o abajo del colchón. ¿O dónde lo tiene para saber? No se cree. Si lo tiene abajo del colchón, ahí va a andar el pastor buscando abajo del colchón. No. Pero debemos de ahorrar, hermanos. Dice la palabra de Dios en Proverbios, dice, sé como la hormiga. Fíjese, sé como la hormiga. Nuestro cerebro es más grande que el de la hormiga. Dice, sé como la hormiga. Dice que en el verano junta su comida porque sabe que va a venir el invierno. En otras palabras está diciendo, cuando tú seas bendecido, prosperado, ahorra, porque un día va a venir el invierno, un día va a venir la escasez, un día puede venir una enfermedad, un día puede venir algo en lo que tú necesites, y entonces ¿de dónde vas a sacar? De lo que ya tienes ahorrado. Y no te vas a endeudar. Porque a veces así pasa, no ahorramos y luego viene una necesidad y ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que endeudarnos. Y eso es lo que Dios no quiere. Pero bueno, ahorita solamente le estoy dando así como, ¿verdad? Medias palabras y medias enseñanzas y medios pasajes, ¿verdad? De lo que va a venir, hermanos. Porque tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que ser buenos administradores. Dios quiere que seamos buenos mayordomos y buenos administradores. Y si Él, ¿verdad? Él nos quiere confiar. Él nos quiere confiar más. ¿Cuántos quieren más del Señor, hermanos? Amén. ¿Cuántos queremos, verdad, recibir ese poder para hacer las riquezas? Yo creo que todos. Pero Él tiene que conocer nuestro corazón. Y Él tiene que saber que si somos fiel en lo poco, entonces Él nos puede llevar a lo mucho. Pero si en lo poco no le somos fiel, pues no vamos a llegar a lo mucho. Porque Él va a decir, no, pues si en lo poco no me fuiste fiel, ¿para qué te pongo en lo mucho? No te voy a poner en lo mucho, porque en lo mucho no me vas a ser fiel, mejor te dejo en lo poco.
Pero no, cuando en lo poco somos fieles, Él nos pone en lo mucho, porque Él sabe que vamos a seguir siendo fieles al Señor. Entonces, hermanos, el día de hoy no voy a orar, ¿verdad? Lo voy a hacer la próxima semana, el próximo domingo, ¿verdad? Para terminar con estos mensajes de lo que revelan las finanzas, ¿verdad? Número 1, la semana pasada hablamos que las finanzas revelan nuestro corazón. Y número 2, hablamos que las finanzas revelan el poder de Dios. Y número 3, la próxima semana vamos a hablar, las finanzas revelan nuestra buena administración. Entonces, esos 3 mensajes, y luego va a haber más, ¿verdad? Pero en esos 3 mensajes, la próxima semana voy a orar. Voy a orar porque si alguien, hermanos, necesita la bendición de Dios o la provisión de Dios en su economía, en sus finanzas, yo creo que el Señor nos va a bendecir. Yo creo que el Señor le va a bendecir. Pero usted tiene que decir: Señor, ayúdame a no olvidarme de ti. Y ayúdame a ser justo para que entonces tú puedas derramar sobre mi vida ese poder para hacer las riquezas. Amén.